Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos 42 participantes. Vamos a guardar un momentito y ya comenzamos. ¿Les parece? Perfecto, profe. Abuela maestra lleva ahí la gente país de brasilera. Shai, ¿cómo se te lleva ahí? Un momento, por favor, porque estoy tratando de proyectar el PowerPoint para que puedan ver también ustedes lo que vamos desarrollando. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profe Mariela, bienvenida al curso. Estamos ya en nuestro tercer módulo del curso de Derecho Administrativo y es realmente un orgullo para nosotros el plantel docente que se formó para generar este curso de actualización y vemos replicada la satisfacción de todos los alumnos en los comentarios que siempre hacen sobre las clases. Gracias, profe Mariela, y gracias al plantel docente por este curso tan interesante. Vamos a ir replicando los mismos en distintos momentos porque tenemos pedidos de este mismo curso en muchísimos lugares y eso es gracias al plantel docente que tenemos. Entonces quería agradecerte públicamente, profe, y también saludar a todos los alumnos. Gracias por la comprensión de algunos inconvenientes que estuvimos teniendo en cuestiones técnicas, pero ya por suerte todo está subsanado. El curso, un éxito hasta ahora. Muchísimas gracias y que continúe así. Hola, ¿cómo estás, doctora Carla? Muchas gracias. El placer es mío, ¿verdad? Formar parte de de este diplomado que por primera vez me está tocando desarrollar acá en IPEL, ¿verdad? Muchísimas gracias también al instituto por invitarme.
Y bueno, con el plantel docente también agradecida con el doctor Gonzalo Sosa, con el doctor Daniel Romero, ¿verdad? Que me antecedieron en las clases. Y bueno, vamos a tratar de solucionar un ratito el pequeño inconveniente que tengo porque no puedo estar no puedo presentar mis diapositivas, pero porque veo muy interesante que puedan a modo de desarrollar la clase, ¿verdad? La relación que hay, la sistematización que hay en esta diapositiva. Entonces, me estoy pelando un poquitito acá con la tecnología, pero me tienen paciencia, en unos minutos comenzamos, ¿sí? Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos en honor al tiempo, ¿verdad? Ya que estamos un poquito atrasadas, retrasadas en horario. Vamos a comenzar nuestra clase. En realidad vamos a continuar las unidades y el desarrollo que fueron presentando los anteriores docentes. Y a mí me toca hablar del control judicial de la actividad administrativa. Es nuestra unidad 4. En esta unidad 4, un ratito, ahí está, podemos ver que tenemos varios puntos que analizar, que tocar, que hablar. Y lo que hoy tenemos 4 clases. Lo que estaríamos desarrollando al día de hoy serían estos 4 primeros puntos, ¿verdad? En lo que se refiere a lo que es el Tribunal de Cuentas como órgano de control de los actos administrativos, sus antecedentes, el marco legal aplicable
a la jurisdicción contenciosa administrativa, la competencia que tiene cada sala y la adecuación de la ley 1462 al Código Procesal Civil. Dejaríamos entonces para la siguiente clase todo lo correspondiente al proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Todo el procedimiento que se lleva a cabo en la jurisdicción contenciosa administrativa y, por último, el control de las cuentas públicas, Tribunal de Cuentas y Contraloría General de la República. Estos dos últimos puntos vamos a estar tocando la clase siguiente, es decir, el lunes siguiente, y hoy nos enfocamos a hablar de estos 4 puntos que están acá en nuestro programa. Entonces, para poder comenzar hablando de la jurisdicción o de lo que es el Tribunal de Cuentas como organismo de control de las actividades administrativas, de las resoluciones administrativas o de los actos administrativos, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando de su antecedente. Y nos vamos a remitir al año 1909 con la ley 1629. Muy poca gente yo creo que conoce el número de esta ley, todos lo conocemos como Ley de Organización Administrativa, pero en realidad esta ley es la 1629 del año 1909. Específicamente en su artículo 139, yo les voy a pasar también, voy a cargar, vamos a decir, al aula virtual todas estas normativas para que lo tengan. El artículo 139 de esta ley hace referencia a, o crea efectivamente el Tribunal de Cuentas. Y nos dice que el juzgamiento de todas las cuentas a que se refiere el artículo 115 estará a cargo del Tribunal de Cuentas que se crea por esta ley. Como vemos, se remonta al año 1909 la creación de esta institución, ¿verdad?, del Tribunal de Cuentas, y nos dice que tiene a su cargo el juzgamiento de las cuentas que se refiere al artículo 115. Vamos a irnos al artículo 115 de esa misma ley y yo les voy a leer, ¿verdad? Luego ustedes, cuando tengan a mano la normativa, lo pueden hacer. Nos dice, el artículo 115 habla de la rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Y señala este artículo que las reparticiones, empresas y establecimientos públicos o personas que administren, recauden o inviertan valores fiscales de beneficencia pública están obligados a rendir cuenta documentada de su administración o gestión sin perjuicio de las inspecciones periódicas de libros, antecedentes y archivos prescriptas por esta ley. Como vemos, ¿cuáles son las cuentas que en su momento, que en ese año, en esa época, en ese momento, tenía a cargo el Tribunal de Cuentas? Nos dice todas las recaudaciones o inversiones de valores fiscales, ¿verdad? O de beneficencia pública. A eso se remontaba el Tribunal de Cuentas en esa época, al juzgamiento de todos los gastos y todas las inversiones, como dice la ley, todas las recaudaciones e inversiones de valores fiscales o de beneficencia, ¿sí? Bueno, luego tenemos la ley 1462 del año 35. La ley 1462 del año 35 es la que sigue vigente en ciertos, vamos a decir, de cierta forma, y la que establece el procedimiento contencioso administrativo. Esta normativa es la que efectivamente da, vamos a decir, regula lo que es el procedimiento del Tribunal de Cuentas en sí. Y esta normativa, siendo un paralelismo con la ley 1629 del año 2009, ya le concede facultad solamente al Superior Tribunal de Justicia
para conocer originariamente única instancia del recurso de lo contencioso administrativo. Si nos vamos a la ley de 1909, el Superior Tribunal de Justicia, o bien el Tribunal de Cuentas, era les quiero leer el artículo, era un órgano que dependía directamente del Superior Tribunal de Justicia, ¿sí? Era un organismo que dependía del Superior Tribunal de Justicia. Y en la ley, si no me equivoco, del año 35, a ver si me permiten, porque tengo acá. Un momento, les voy a decir exactamente qué ley es. El artículo 35 de la ley 817 es la que establecía que el Tribunal de Cuentas actuaba como básicamente un órgano administrativo y recién con la apelación ante el Tribunal Superior, ante el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia, comenzaba el procedimiento contencioso administrativo. Esto es lo que vino a derogar básicamente la ley 1462 y estableció como única instancia para el recurso de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Que actúe el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, tenemos para el año 1909, el Tribunal de Cuentas actuaba como órgano de juzgamiento y de control de las cuentas de inversión y de recaudación de valores fiscales y de beneficencia. En el año 1935, esto cambia y pasa esa facultad, ¿verdad?, al Superior Tribunal de Justicia, y es ahí donde este organismo empieza a actuar como única instancia del recurso contencioso administrativo. Seguidamente, en la Constitución de 1940, específicamente en el artículo 80, ya tiene un rango constitucional, ¿verdad? Un rango constitucional. Y en el capítulo del Poder Judicial, en el artículo 80 nos dice que el Poder Judicial es ejercido por una Corte Suprema compuesta de 3 miembros, el Tribunal de Cuentas y los demás tribunales y juzgados inferiores que establezca la ley. Entonces, le da rango constitucional al Tribunal de Cuentas en la Constitución de 1940. Y en su artículo 85 de esta misma Constitución del año 40, nos dice que el Tribunal de Cuentas entenderá en los juicios de lo contencioso administrativo y en el examen y aprobación de las cuentas de inversión de dinero público. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Corte Suprema. Como ven, en el año 1909, la figura del Tribunal de Cuentas está creada por ley. En el año por la ley 1462 del año 35, la facultad que tenía, ¿verdad? Vamos a decir, el Tribunal de Cuentas, si bien el tribunal en el año 1909 no tenía la facultad del recurso propiamente dicho de lo contencioso administrativo, esta facultad se le da al Superior Tribunal de Justicia. Sin embargo, en el año 1940, asume el rango constitucional, ¿verdad?, la figura del Tribunal de Cuentas como parte integrante del Poder Judicial o como composición del Poder Judicial. Seguidamente, en la Constitución del año 67, nuevamente, en el capítulo del Poder Judicial, tenemos el artículo 203, que nos dice que el Tribunal de Cuentas será dividido en 2 salas. Ya establece, ¿verdad?, las divisiones y las composiciones propiamente dichas del Tribunal de Cuentas, en donde la primera sala tendrá competencia exclusiva en los juicios contenciosos administrativos y la segunda en el control de las cuentas de inversiones del presupuesto general de la nación.
sobre cuya ejecución informará anualmente al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados. Como vemos, ya en la ley la Constitución de 1967, esta figura del Tribunal de Cuentas se hace más sólida y la propia Constitución establece la división en dos salas y le da la competencia a cada una de ellas. La primera, en los juicios contenciosos administrativos, y en la segunda, en el control de las cuentas de inversiones del presupuesto. Ajá. ¿Seguimos? ¿Seguimos bien? ¿Se va entendiendo la evolución? Posteriormente, en la ley del año 1981, que es el Código de Organización Judicial, estaba esta misma competencia del Tribunal de Cuentas, estaba en concordancia con lo que establecía la Constitución de 1967. Al establecer en su artículo 30 que el Tribunal de Cuentas se compone de dos salas integrados por no menos de 3 miembros cada una. Y le da, ¿verdad?, la competencia para cada sala, en donde la primera entiende en los juicios contenciosos administrativos y la segunda en el control de las cuentas de inversión del presupuesto. Entonces, esta ley o este Código de Organización Judicial del año 81 está sumamente concordante con lo que establecía la Constitución de 1967, dándole la competencia a las salas del Tribunal de Cuentas, una para lo contencioso administrativo y la otra para el control de las cuentas del Estado. O sea, tenían competencias exclusivas cada una de ellas, ¿verdad? Distintas, pero exclusivas cada una de ellas. Con la promulgación de la Constitución de 1992, ¿verdad?, prácticamente la figura del Tribunal de Cuentas, lo que hizo esta Constitución es establecer la figura del Tribunal de Cuentas, pero remite a la ley o determina, ¿verdad?, en la ley su composición y su competencia. Su composición y su competencia. Y teniendo en cuenta que ya había una ley anterior, ¿verdad?, que establecía la competencia del Tribunal de Cuentas, que en ese momento era la ley 879, el Código de Organización Judicial, continúa la competencia del Tribunal de Cuentas, ¿verdad?, en un caso, la primera sala para lo contencioso administrativo y la segunda sala para el control de las cuentas de inversión. Se mantiene entonces el Código de Organización Judicial, ¿verdad?, hasta el año 2003. En el año 2003, ¿qué sucede? En el año 2003 se modifica ese artículo 30 del Código de Organización Judicial. ¿Y qué hace esta ley 2248? Vamos a decir, saca, ¿verdad?, esa competencia que tiene la segunda sala del control de las cuentas de inversión del Estado y le da a ambas salas exclusivamente la competencia de entender en todos los juicios contenciosos administrativos. Le saca competencia entonces al Tribunal de Cuentas de entender vamos a decir, en el control y en el juzgamiento de todas las cuentas del presupuesto del Estado. ¿Se va entendiendo, por favor? Por favor, si es que tienen alguna consulta hasta acá, podemos ir poniendo, ¿verdad?, para no perder. Se entiende, doctora, se entiende. Bueno, gracias, gracias, gracias. El marco legal aplicable. Entonces, como antecedente, vamos a hacer un poquito una retroalimentación. Tenemos la ley de 1909, que es la que crea efectivamente el Tribunal de Cuentas.
luego la ley de 1935, ¿verdad? Que establece como competencia del Superior Tribunal de Justicia el recurso de lo contencioso administrativo, la Constitución de 1940 que vuelve, ¿verdad?, o le eleva al rango constitucional al Tribunal de Cuentas, la Constitución de 1967 que determina la competencia del Tribunal de Cuentas y establece, ¿verdad?, o divide ese tribunal en dos salas y le da a cada una de ellas una competencia distinta. Luego, el Código de Organización Judicial que se encuentra relacionada, vamos a decir, concordada con la Constitución y desarrolla la misma competencia, ¿verdad?, para cada una de las salas. Y luego la Constitución de 1992 que solamente determina, ¿verdad?, o establece el Tribunal de Cuentas y remite a la ley su composición y competencia. Y recién en el año 2003 que esta ley extrae, vamos a decir, esa competencia de la segunda sala del control de las cuentas del Estado y le asigna a cada una de ambas salas en exclusiva las competencias para actuar en los juicios contenciosos administrativos. Ahora bien, el marco legal aplicable hoy día. ¿Cuál es la ley que rige efectivamente para los juicios que se tramitan ante el Tribunal de Cuentas? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las leyes que el profesional tiene que conocer, tiene que mirar, ¿verdad?, para poder litigar en la jurisdicción contenciosa administrativa? En primer lugar, como norma, vamos a decir, primera norma del Estado, ¿verdad?, la Constitución. En él dijimos que se establece efectivamente el Tribunal de Cuentas y remite, ¿verdad?, a la ley su composición y su competencia. Esto está establecido en el artículo 265 de la Constitución dentro del capítulo del Poder Judicial, ¿no? Luego tenemos la ley 879 del año 81, ¿verdad?, en donde por modificación de la ley 2248, primeramente nos vamos al artículo 2 que dice que el Poder Judicial es ejercido, ¿verdad?, por intermedio de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y juzgados, y entre ellos se encuentra el Tribunal de Cuentas. Y luego que dispone la composición y competencia del Tribunal de Cuentas, la 879. Su modificatoria lo que hizo es modificar esa composición y modificar esa competencia. Acá también hay que mirar un poquitito cuál es la modificación que hizo en cuanto a su composición, porque todos miramos nada más en esta ley 2248, miramos la competencia, la modificación en cuanto a la competencia, ¿verdad?, de la segunda sala y atribuirle también los juicios contenciosos administrativos, pero en cuanto a su composición también hizo una modificación esta ley 2248. Y vamos un poquito a la ley. Como ven, dice la primera parte del artículo 30, el Tribunal de Cuentas se compone de dos salas, integrados por no menos de 3 miembros, ¿sí? No menos de 3 miembros, pero no establece el máximo, o no establecía el máximo. Por no menos de 3 miembros cada una. Y ahí viene en cuanto a la competencia. Compete a la primera entender en los juicios contenciosos administrativos y a la segunda el control de las cuentas de inversión del presupuesto. Hizo entonces esta nueva ley 2248 una modificación en cuanto a la composición y nos dice que el Tribunal de Cuentas se compone ya de 2 salas integradas por 3 ministros. Ya establece un límite, solamente 3 miembros, ¿sí? Perdón, 3 miembros, cada una de ellas. Denominada en adelante primera y segunda sala.
Anteriormente nos decía no menos de 3 miembros, ¿sí? Podía ser 1, podía ser 2, podía ser 3. Acá en la ley 2248 ya establece la cantidad exacta, 3 miembros para cada sala. Y luego compete a ambas salas entender exclusivamente ambas salas en los juicios contenciosos administrativos. ¿Sí? Y esto luego lo vamos a ver, este conflicto que existe de la ley 2248 cuando establece compete a ambas salas entender exclusivamente en los juicios contenciosos administrativos a quién quedó o a qué entidad, organismo, ¿verdad? Quedó esa competencia del control de las cuentas del Estado. Y vamos a hacer el análisis ya en la clase que viene cuando hablemos del Tribunal de Cuentas y la Contraloría General del Estado. ¿Tá? Seguimos entonces. Marco legal. La Constitución, ¿verdad? La ley 879, en su artículo 2, que establece que el ejercicio del Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y juzgados, y luego la modificación de la ley 879 en cuanto a la composición y competencia del Tribunal de Cuentas. Luego vamos a la ley 1462, que es, como dijimos, la ley que efectivamente regula ese procedimiento contencioso administrativo. Si bien la ley es muy cortita, ¿verdad? Todos conocemos esa ley, tiene nada más que 11 artículos, una ley muy cortita, pero en él se establece el procedimiento para lo contencioso administrativo. Estamos viendo así a grandes rasgos estas leyes. ¿Por qué? Porque cuando en la segunda parte, el lunes que viene, empecemos a mirar, ¿verdad? Figura por figura, procedimiento por procedimiento, vamos a ir viendo qué ley debe aplicarse en ese momento. Luego tenemos el Código Procesal Civil, ¿verdad? El Código Procesal Civil se utiliza como una ley supletoria en la sustanciación del proceso contencioso administrativo. Y esto se da de conformidad a lo que dice el artículo 5 de la ley 1462 del año 35. ¿Qué nos dice ese artículo? En la sustanciación del juicio regirán las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, de la Ley Orgánica de los Tribunales y de las leyes especiales sobre la materia. ¿Sí? Códigos de procedimientos civiles y comerciales, hoy día, Código Procesal Civil. ¿Tá? Como vemos, esta ley es del año 35, la que establece, vamos a decir, como ley supletoria o nombra como ley supletoria el Código Civil y demás leyes. Luego nos dice que se también regirán en la sustanciación del juicio como ley supletoria de la ley orgánica de los tribunales. Hoy día sería el Código de Organización Judicial. Y de las leyes especiales sobre la materia, tenemos innumerables leyes, ¿verdad?, que regulan el procedimiento administrativo. Pero, ¿cuál es hoy día la ley, vamos a decir, más completa que regula ese procedimiento? La ley 6715 del año 2021. Entonces, tenemos varias normas supletorias que nos remite este artículo 5 de la ley 1462. El Código Procesal Civil, la Ley Orgánica de los Tribunales o el Código de Organización Judicial hoy, y otras leyes, ¿verdad?, que rigen la materia, como ser la ley 6715. Luego tenemos la ley 4046 del año 2010. ¿Qué hizo esta ley 4046 del año 2010? Modificó el artículo 4 de la ley 1462. El artículo 4 de la ley 1462 nos decía que el recurso de lo contencioso administrativo
contra toda resolución administrativa deberá interponerse dentro del plazo de 5 días. ¿Sí? Eso establecía anteriormente. Daba un plazo de 5 días nada más para promover la demanda contenciosa administrativa, o como dice la norma en este momento, el recurso contencioso administrativo, ¿verdad? Pero daba un plazo menor. Lo que hace esta ley 4046 es modificar ese plazo y lo lleva a 18 días. 18 días entonces tiene el administrado de poder interponer el recurso o la demanda contencioso administrativo ante el Tribunal de Cuentas. Y esto luego vamos a ver ya una vez notificada, ¿verdad? Se cuenta a partir de la notificación, etcétera, etcétera, pero el plazo que tiene el administrado para promover la demanda contencioso administrativa queda en 18 días. Y esto está en concordancia, o vamos a decir que la ley 6715 está en concordancia también con este plazo que se establece en la 4046, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la 6715, en su artículo 69, nos dice, agotada la vía administrativa, podrá el interesado promover impugnación judicial por la vía de la acción contenciosa administrativa ante el órgano jurisdiccional competente dentro del plazo de 18 días y nos agrega hábiles. Entonces, lo que hizo fue completar, vamos a decir, esa diferencia o esa interpretación que se hacía, que si eran días hábiles, que si eran días corridos. Entonces, vino a completar la ley 6715 y nos dice, sí, el plazo es de 18 días, pero esos 18 días son hábiles. Deben ser contados en días hábiles. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, no hay una derogación de esta ley por parte de la 6715, no hay una derogación de la 4046. No, están en concordancia ambas normas, la ley 6715 la completa y dice debe ser contados en días hábiles, ¿sí? También esta ley 6715 regula el agotamiento de la instancia administrativa para la impugnación judicial por vía contencioso administrativa de los actos administrativos. Le puse actos administrativos acá. Si bien les voy a leer lo que dice el artículo 68, dice agotamiento de la vía administrativa. La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes. Cuando se trate de resolución dictada por la máxima instancia de un organismo o entidad del Estado, ¿sí? Habla de una resolución administrativa que finalmente es un acto administrativo. Cuando se trata de resolución que resuelva un recurso de reconsideración, siempre y cuando no quepa recurso jerárquico. C, cuando se trate de resolución que resuelva un recurso jerárquico. Y D, cuando se trate de actos administrativos contra los cuales no proceda ningún recurso en vía administrativa, conforme lo dispuesto en la presente ley o en leyes especiales. Es decir, que luego lo vamos a ver cuando tratemos la semana que viene, ¿verdad? Para promover la demanda, que la condición para poder iniciar un juicio contencioso administrativo es que se haya agotado finalmente la vía administrativa. Y esto también está en concordancia con la ley 1462, que en su artículo 3º nos dice que la demanda contencioso administrativa podrá deducirse por un particular o por una autoridad administrativa contra resoluciones administrativas que reúnan los siguientes requisitos. A, que causen estado y no haya por consiguiente recurso administrativo contra ellas. ¿Entiende? Entonces, hay básicamente concordancias en cuanto a la norma que regula el procedimiento contencioso y la norma que regula el procedimiento administrativo. Luego tenemos la acordada 728
del año 2011. Esta acordada de la Corte Suprema de Justicia establece los requisitos formales para la admisión de la demanda, así como las normas que van a ser aplicadas en la sustanciación del proceso contencioso administrativo. ¿Por qué la Corte saca esta acordada? Porque si miramos el procedimiento contencioso administrativo, la ley de procedimiento administrativo es muy pequeña, muy corta, ¿verdad? Si bien, como dijimos, están las leyes que se aplican de forma supletoria, la Corte lo que hizo es ordenar, ¿verdad? Ordenar las normas para que se puedan aplicar de la mejor forma y sustanciar de la mejor forma el proceso contencioso administrativo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Tribunal de Cuentas, competencia de cada sala. ¿Sí? ¿Cuál es la competencia? Ya vimos, pero vamos a volver a analizar. La Constitución vigente, la Constitución de 1992, es la que efectivamente determina, vamos a decir, o eleva el rango nuevamente de constitucional a la figura del Tribunal de Cuentas y nos dice que el Tribunal de Cuentas y otras magistraturas y organismos auxiliares se establece el Tribunal de Cuentas y la ley determinará su composición y su competencia. La estructura y las funciones de las demás magistraturas judiciales y de organismos auxiliares, así como de la Escuela Judicial, bueno, serán determinadas por ley. ¿Qué dijimos acá? Que lo que hace la Constitución es remitir su composición y su competencia a la ley, ¿sí? Es la ley la que va a fijar esa composición y esa competencia. Y así lo hizo, ¿verdad? Así lo hizo la ley 879, ¿verdad? Se mantuvo esa composición que se le había dado en la Constitución de 1967 como componente en dos salas, el Tribunal de Cuentas, cuya composición está dada por dos salas, pero ya no integrada por no menos de 3 ministros, sino, en base a la nueva ley, integrada por 3 miembros, ¿sí? 3 miembros. Compete la primera entender en los juicios contenciosos administrativos, está bien, tiene esa competencia, ¿verdad? Sigue teniendo esa competencia la primera sala. Y la segunda, ¿verdad? Le excluyó la ley 2248. Excluyó su competencia de lo que tenga relación con el control de las cuentas de inversión. Y lo que hizo fue darle una competencia exclusiva en los juicios contenciosos a ambas salas. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Y es ahí, en la sanción o en la promulgación de esta ley, en donde se vieron agravados, vamos a decir, algunos organismos y entidades del Estado, diciendo que se le sacó o se le excluyó, vamos a decir, al Tribunal de Cuentas de esa competencia de control sobre las cuentas del Estado. Entonces, plantearon acciones de inconstitucionalidad, ¿verdad? Cada organismo, cada entidad, no todas, ¿verdad? Pero sí bastantes, ¿verdad? Y lo que hizo la Corte en su momento fue declarar la inconstitucionalidad de esta ley, de la 2248, y lo que hizo fue, ¿cuál es el efecto de la acción de inconstitucionalidad? El efecto es declarar la inconstitucionalidad y, consecuentemente, la
inaplicabilidad de esa normativa al accionante, ¿sí? Al recurrente, ¿verdad? No tiene efecto erga omnes, tiene efecto inter partes, solamente para aquel que la promovió. Entonces, aquellos organismos que accionaron contra esta norma, como efecto de la acción de inconstitucionalidad, se le inaplica esta ley y ¿cuál vuelve a aplicarse en su reemplazo? La ley 879. ¿Por qué digo se le vuelve a aplicar la ley 879? Porque en su momento se había declarado inconstitucional toda la ley 2248, que en su artículo, a ver si tengo acá, en su artículo tercero dice, quedan derogadas todas las disposiciones opuestas a la presente ley. Y en vista que fue declarada inconstitucional toda la ley, para ese organismo, entonces también fue declarada e inaplicable ese artículo 3, por lo tanto queda vigente la ley 879 del año 81. Y son esos organismos que accionaron los que sí tiene competencia hoy día la segunda sala del Tribunal de Cuentas para seguir, vamos a decir, controlando las cuentas de inversión del presupuesto de esos organismos. Por eso hay un conflicto, por eso dijimos, hay un conflicto entre la ley 879 y la ley 2248 y en ese sentido hay un conflicto entre las funciones del Tribunal de Cuentas, segunda sala, respecto al control de las cuentas del Estado y la Contraloría, ¿verdad? Que es un organismo que se establece también por ley, cuya función también es la de controlar y fiscalizar las cuentas del Estado. Vean que entre estas dos normativas, 879 y 2242, solamente se deroga la parte que, vamos a decir, extrajo la función de la segunda sala en cuanto al control de las cuentas del Estado. Pero no está derogado la competencia que le dio de que la segunda sala también entienda en los juicios contenciosos administrativos. Entonces, como dije, hoy día la segunda sala tiene dos funciones. Una función o una competencia, ¿verdad?, de entender en todos los juicios contenciosos administrativos que se sortean y caen en esa sala, pero también la competencia de las cuentas, el control de las cuentas de aquellos organismos que obtuvieron la acción de inconstitucionalidad a su favor. Y el Tribunal de Cuentas Primera Sala queda con esa competencia única, ¿verdad?, y exclusiva de entender en los juicios contenciosos administrativos. Entonces, cuando hablamos de funciones, hoy día el Tribunal de Cuentas tiene dos funciones. La de entender en la sustanciación y resolución de los recursos contenciosos administrativos contra resoluciones administrativas o contra actos administrativos. Y la segunda, el control de las cuentas de inversión del presupuesto general de la Nación, pero en forma excepcional. Por eso es que le pongo acá, en forma excepcional. La primera sala, según la ley 2248, entiende la sustanciación de los recursos contenciosos administrativos. La primera sala, perdón. Y la segunda sala, que quedó con ambas funciones, ¿verdad? La de entender en la sustanciación y resolución de los recursos contenciosos o demandas contenciosas administrativas y, en casos excepcionales, el control de las cuentas de inversión de presupuesto del presupuesto general de la Nación. No vamos a entrar ahí a que si deben controlar todas las cuentas del presupuesto, teniendo en cuenta que solamente nos dicen las cuentas de inversión. Hay que hacer un análisis ahí que si solamente las cuentas de inversión, tenemos que irnos a la ley 1535, que nos habla de cuáles son las inversiones públicas. Hay una ley específica que no recuerdo muy bien, 6.490, 6.940, algo así, que habla también, ¿verdad?, de inversión pública. Entonces, hoy día lo que hace el Tribunal de Cuentas es el control de las cuentas, ¿verdad?, del Estado. Todo el control de las cuentas del Estado y le saca
esa función, vamos a decir, esa competencia a la Contraloría, pero solamente para aquellos organismos que tienen o se han favorecido con la acción de inconstitucionalidad. Ahora vamos. ¿Vamos bien hasta acá? Súper, profe. Súper. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Si no se entiende, por favor, me dicen y vamos analizando bien, desglosando bien para que puedan entender todo lo que estamos diciendo. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se adecua la ley 1400? ¿Cómo adecua la ley 1462 del año 35 al Código Procesal Civil? ¿Qué parte, vamos a decir, se va a beneficiar del Código Procesal Civil? ¿Qué parte vamos a recurrir al Código Procesal Civil cuando estamos ante un juicio, ¿verdad?, contencioso administrativo? En primer lugar, la norma más importante, que es la que remite, ¿verdad?, o hace, vamos a decir, concede, vamos a decir, esa norma supletoria al Código Procesal Civil, es el artículo 5º. Artículo 5º de la ley 1462, y que ya leímos que nos dice, en la sustanciación del juicio, el juicio contencioso administrativo, ¿verdad?, porque estamos hablando del procedimiento, de la norma que regula el procedimiento contencioso, regirán las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, de la Ley Orgánica y de las leyes especiales sobre la materia. Cuando hablamos de la sustanciación del juicio y nos remite al Código Procesal Civil, ¿qué tipo de, vamos a decir, de contienda estamos hablando? ¿Estamos hablando de un juicio sumario? ¿Estamos hablando de un juicio ordinario? No nos establece. Entonces, tenemos que irnos hasta el artículo 207 del Código Procesal Civil, que nos dice, regla general, las contiendas judiciales que no tengan establecido un procedimiento especial se tramitarán conforme a las normas del proceso de conocimiento ordinario. Entonces, estaba la primera normativa entonces aplicable o adecuable a el procedimiento contencioso administrativo es el proceso de conocimiento ordinario a través del artículo 207 del Código Procesal Civil. Contiendas que no tengan establecido un procedimiento especial se deberán tramitar conforme a las normas del procedimiento ordinario. Un ratito. Luego tenemos, ¿verdad?, el plazo. El plazo sí, dijimos, está establecido ya en la modificación de la ley, tanto la 4046, ¿verdad?, que modifica básicamente o tácitamente este artículo cuarto de la ley 1462, y la ley de procedimientos administrativos, que también establece el plazo de 18 días. Entonces tenemos que, según el artículo 4 de la ley 1462, ¿verdad?, modificada por la ley 4046 del año 2010, y esto lo voy a corregir para poder alzar en la plataforma para que tengan más completo, nos dice que el recurso de lo contencioso administrativo contra toda resolución administrativa deberá interponerse dentro del plazo de 18 días. Es decir, la presentación de la demanda deberá hacerse en el plazo de 18 días, según lo establece la ley 6715 y 4046. Luego, la ley 1462 no nos dice en qué tiempo, o sea, cuál es el plazo para contestar esa demanda. Por lo tanto, utilizamos la norma del 222 del Código Procesal Civil. Traslado de la demanda. Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado,
citándolo y emplazándole para que la conteste dentro del plazo de 18 días. 18 días. Acá, como vemos, hay dos plazos ya iguales, similares, ¿verdad? Lo que anteriormente había plazos distintos, para promoción de la demanda era 5 días nada más, como establecía la 1462, y luego el demandado, ¿verdad?, tenía un plazo de 18 días para contestarla. Entonces lo que se hizo, lo que se quiso hacer, ¿verdad?, con esa modificación del artículo 4 por la ley 4046 fue la de tener un único plazo, ¿verdad?, tanto para la promoción de la demanda como para su contestación. Y así también entendió la ley 6715, que otra vez dijimos, amplió un poquitito y lo que hizo fue establecer, ¿verdad?, que ese plazo de 18 días debe ser en días hábiles. Y este 222 está en concordancia también con el artículo 234, a ver si tengo acá el artículo 234 del Código Procesal Civil, que nos dice... sí. Plazo para contestar la demanda, el demandado deberá contestarla dentro del plazo de 18 días. Entonces, tenemos promoción de la demanda, artículo 4 de la ley 1462 o ley 4046, ¿verdad? O ley 6715, 18 días. Contestación de la demanda, artículo 222 y 234 del Código Procesal Civil. Se adecua el Código Procesal Civil a la ley 1462, se adecua. Segunda adecuación ya. Tercera adecuación, en lo que se refiere a las pruebas. El artículo 6 de la 1462 nos dice, el término de prueba será el que señale el superior tribunal dentro del ordinario. Y vencido el plazo, se dictará la providencia autos para sentencia, etcétera, etcétera. Acá lo importante es que nos dice, el término deberá señalarse dentro del ordinario. ¿Y dónde tenemos el plazo ordinario? En el Código Procesal Civil. Y nos vamos al artículo 253, que habla del plazo ordinario de prueba y plazo para ofrecimiento de ellas. El plazo será fijado por el juez y no excederá de 40 días. ¿Qué quiere decir? El artículo 6, el plazo va a ser señalado por el juez, ¿verdad?, por el miembro del tribunal, y no debe exceder el plazo ordinario entonces de 40 días. Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los primeros 10 días, salvo lo dispuesto para la prueba documental y la de absolución de posiciones. Como vemos, hay una norma, ¿verdad?, supletoria que regula todo lo referente entonces a la cuestión de prueba. Siguiente. Cuando hablamos de recursos, ¿sí? Luego, acá vamos a irnos también a los alegatos, ¿verdad? Si queremos también el término, dice el término de prueba será el que señale el superior tribunal, vencido el plazo, se dictará la providencia de autos para sentencia, pudiendo las partes presentar dentro de 5 días de la modificación de aquella providencia un memorial sobre los fundamentos del caso. Nos establece la ley 1462, ¿sí? Lo único que no nos establece es el plazo ordinario. ¿Cuánto es el plazo ordinario? Entonces nos remitimos al Código Procesal Civil. Luego sí ya nos da plazos, ¿verdad?, de 5 días para modificación, etcétera, y presentación del memorial correspondiente. Luego pasamos a los recursos. No quiero tocar
vamos a decir otras cuestiones porque cuando desarrollemos todo el procedimiento, vamos a decir procedimiento contencioso, lo vamos a ir viendo. Acá estamos viendo la adecuación de la ley 1462 al Código Procesal Civil. Otra adecuación entonces está en el artículo 387 del Código Procesal Civil, que se refiere a el recurso de aclaratoria o los recursos, ¿sí? El título cuarto de la ley del Código Procesal Civil, que se refiere a los recursos. Y el primero de ellos es el recurso de aclaratoria. El objeto, vamos al objeto, ¿verdad? El 387. Vamos al objeto de la aclaratoria. Las partes podrán pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiera dictado con el objeto de corregir cualquier error material, aclarar cualquier expresión oscura, pero con la condición de que no se altere lo sustancial de la decisión. Eso es lo importante en el recurso de aclaratoria, ya que estamos viendo, ¿verdad? El recurso de aclaratoria no puede alterarse lo sustancial de la decisión. Es decir, que si se hizo lugar a la demanda por un recurso de aclaratoria, no se puede cambiar esa decisión. ¿Se entiende? Entonces, corregir el error material, algún error material, sin alterar lo sustancial de la decisión. Y suplir cualquier omisión en que hubiera incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en litigio. En ningún caso, se alterará lo sustancial de la decisión. ¿Sí? De la misma forma, el juez o tribunal puede de oficio, ¿verdad? En este caso el tribunal puede de oficio dentro del tercer día aclarar sus propias resoluciones aunque hubiesen sido notificadas. El error material podrá ser subsanado, bueno, aún en la etapa de ejecución de sentencia. Como vemos, el recurso de aclaratoria también procede en los juicios o en las demandas en el procedimiento contencioso administrativo. Y así como procede el recurso de aclaratoria, también procede el de reposición. El de reposición, un recurso, ¿verdad?, que solamente procede contra providencias de mero trámite y contra autos interlocutorios que no causen gravamen irreparable a fin de que el mismo juez que los hubiese dictado los revoque por contrario imperio. En este caso sí se puede revocar la decisión, pero solamente puede ser presentada en ciertas resoluciones como ser providencias de mero trámite y autos interlocutorios que no causen gravamen irreparable. Entonces, estos dos recursos también pueden ser planteados en el juicio contencioso administrativo. Siguiente. Recurso de apelación y recurso de nulidad. ¿Sí? En cuanto al artículo 395, estos dos recursos también están, vamos a decir, regulados en el Código Procesal Civil, tanto el de apelación como el de nulidad. ¿Cuándo procede el recurso de apelación? Solo respecto, ¿verdad?, de las sentencias definitivas. O sea, cuando se apele alguna sentencia definitiva y resoluciones que decidan incidentes o causen, ¿verdad?, algún gravamen irreparable. ¿Se entenderá? Por tal, el que no puede ser reparado por la sentencia definitiva. Entonces, el recurso de apelación procede solamente contra sentencias definitivas o aquellas que causen, que decidan incidentes o causen algún gravamen irreparable. También procede el recurso de nulidad contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas. Y el recurso de nulidad se da contra las resoluciones dictadas con violación de la forma o solemnidades que prescriben la ley. ¿Ante quién
se va a apelar, se va a plantear estos recursos ante el superior. ¿Sí? ¿Y quién es el superior jerárquico, vamos a decir, después de, o que entienden estos recursos de apelación y nulidad? Se establece, ¿verdad? La ley, la 879 del Código de Organización Judicial, establece que la sala penal entenderá en grado de apelación los recursos, ¿verdad?, de apelación y de nulidad que se planteen contra resoluciones del Tribunal de Cuentas. Estos dos recursos sabemos que se plantean ante el mismo juez o, en este caso, ante el mismo tribunal que los dictó, tanto el de aclaratoria como el de reposición. Pero el recurso de apelación y nulidad es ante el superior, vamos a decir, ¿verdad? El órgano superior. Y en este caso se estableció que va a ser la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que entienda en grado de apelación en estos recursos de apelación y de nulidad. También procede el recurso de queja o los recursos de quejas, ¿verdad? Tanto por recursos denegados como por retardo de justicia. Y estos también se plantean, ¿verdad?, ante el vamos a leer qué dice. Si el juez o tribunal denegare un recurso que debe tramitarse ante el superior, la parte que se considera agraviada podrá recurrir directamente en queja pidiendo que se le otorgue el recurso denegado. Acompañará copia de la resolución y de las actuaciones pertinentes. Mientras el tribunal no conceda el recurso, no se suspenderá la sustanciación del proceso. Y nos establece el plazo, ¿verdad?, de interposición. Esto también se plantea ante la sala penal. El recurso por apelación, por recurso denegado, mal dicho, recurso de queja por apelación denegada, ¿sí? No, es recurso de queja por recurso denegado. Y el recurso de queja por retardo de justicia, que también se planteará, vamos a decir, ante la sala penal, ¿verdad? Cuando no se expida el tribunal en el plazo establecido, ¿sí? Nos indica, ¿verdad?, la forma de presentar este recurso de queja. Como ven, todas estas normativas que estamos viendo son adecuaciones que hace, ¿verdad?, el Código Procesal Civil al procedimiento contencioso administrativo. Todas estas figuras que estamos viendo están establecidas en la norma supletoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que esta ley 1462 es muy cortita y no establece, ¿verdad?, cómo se va a llevar a cabo efectivamente ese juicio o esa demanda contenciosa administrativa. Entonces, debemos recurrir a normativas que la propia ley nos dice, ¿verdad?, que tenemos que recurrir. Y acá está la conformación de vamos a decir, de cuáles son las instituciones, ¿verdad?, que van a entender este control judicial de la actividad administrativa. En primer lugar, como sabemos, es el órgano administrativo, ¿verdad? Una vez que ya no haya ningún recurso administrativo, ¿verdad?, que se pueda plantear, entonces sí se puede recurrir al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas está conformado por dos salas, dijimos. La primera sala con la Secretaría de Sala, ¿verdad? Y la segunda sala con su propia Secretaría de Sala. Luego, para arriba, tenemos la sala penal, ¿verdad?, que es la que actúa en grado de apelación contra las resoluciones del Tribunal de Cuentas, y también la Secretaría Judicial 4, que es la secretaría encargada de recibir los expedientes contenciosos administrativos en grado de apelación. Esta secretaría también está encargada de recibir los recursos en grado de apelación vamos a decir, de las normas en tercera instancia, estamos hablando,
la sala penal de las normas de las resoluciones de la niñez y la adolescencia. ¿Sí? Y todo ello, la sala penal sabemos que forma un todo, ¿verdad? Con las otras salas de la Corte Suprema de Justicia. Acá también, y creo que les voy a agregar también, es importante saber en cuanto a qué otra acción se pueden presentar en contra de las resoluciones del Tribunal de Cuentas, y no solamente estos recursos que estuvimos viendo, sino que también está, si vamos al capítulo de las acciones de inconstitucionalidad, se pueden presentar, según, a ver, que también les voy a agregar acá, y no quiero dejar de mencionar, ¿verdad? La acción de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales. El artículo 556 del Código Procesal Civil nos dice que la acción se pueden plantear acción en contra de resoluciones judiciales, y teniendo en cuenta que las resoluciones del Tribunal de Cuentas son consideradas resoluciones judiciales, también, por lo tanto, cabe, ¿verdad?, accionar contra esas resoluciones. La acción procederá contra resoluciones de jueces o tribunales cuando, y hay dos, y eso lo vamos a ver en otras clases, ¿verdad?, pero ya quiero adelantar, cuando por sí mismas sean violatorias de la Constitución o cuando se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad contrarios a la Constitución en los términos del artículo 550. Como vemos, las resoluciones judiciales del Tribunal de Cuentas pueden ser pasibles de plantear acción de inconstitucionalidad. Mal dicho, recurso. No existe en el Paraguay el recurso de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es una acción autónoma. Entonces, hay que hablar correctamente, hay que hablar de una acción de inconstitucionalidad en contra de resolución judicial. Y ahí vemos, ¿verdad?, que hay dos formas o dos clases, ¿verdad? Si se procede si es que por sí misma, la resolución por sí misma es inconstitucional, es violatoria de la Constitución, o si es que el Tribunal de Cuentas aplicó una norma inconstitucional. ¿Y por qué es importante determinar estas dos formas? Por el procedimiento que se va a tomar, ¿verdad?, que la Sala Constitucional va a tomar para poder analizar esa resolución. Si es por sí misma violatoria de la Constitución, tiene una regla, es decir, se deben, en este caso, no quiero decir que se deben agotar los recursos previos, porque se entiende que si por sí mismas son violatorias de la Constitución, va a tener que apelarse ante la sala penal, y esa resolución después ya es inapelable vía acción de inconstitucionalidad. O sea, no podemos, la sala constitucional no puede entender en una acción en contra de una resolución de la sala penal. Pero sí, cuando se trata de la resolución del tribunal y cuando ésta se funde en una ley, decreto, reglamento o acto administrativo, no es necesario, básicamente, que se agoten los recursos ordinarios, sino que directamente se pueden plantear acción de inconstitucionalidad en contra de estas resoluciones judiciales. También se puede plantear la excepción de inconstitucionalidad dentro del mismo procedimiento contencioso administrativo, ¿verdad? Cuando la propia demanda, vamos a decir, se funda el accionante, el demandante, en este caso el administrado, en una norma inconstitucional, al contestar la demanda tiene la posibilidad de plantear, excepcionar de inconstitucionalidad contra esa norma que invoca. Entonces, hay mecanismos entonces que también se pueden utilizar, tanto la acción como la excepción,
Y estas dos figuras, ¿dónde están establecidas? Están establecidas nuevamente en el Código Procesal Civil. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Así que ya, se quedaron calladitos. Espero, quiero creer, pienso que se entendió la clase, se entendió todo, ¿verdad? Todas estas aplicaciones, vamos a decir, supletorias de las normativas del Código Procesal Civil, que se entendió cuáles son las normativas que rigen el código, perdón, el procedimiento contencioso administrativo. Y ya en la siguiente clase vamos a ver uno por uno, ¿verdad? Cuáles son, cómo se plantean, cuáles son los plazos específicos, cuáles son las figuras específicas que vamos a tratar, los casos, ¿verdad? Que vamos a mirar. Y aparte, ¿verdad? En último momento, esa discusión que hay que dijimos entre el Tribunal de Cuentas y la Contraloría General del Estado. ¿Tienen alguna pregunta, señores, señoras? No, profe. Voy a dejar un poquito de proyectar esto. A ver si es que... No, insisto, no, la tecnología me está ganando hoy día, pero no importa. Bueno, creo que podemos dejar hasta acá si no hay inconvenientes con la gente del instituto. Profe, una consulta. Todo este material que usted Sí. está mostrando ahora, ¿para cuándo más o menos estaría? Yo, si no es esta misma noche, que no le quiero tampoco molestar a la gente ya del instituto a esta hora, pero mañana a primera hora yo voy a estar en contacto con ellos, entonces ellos ya van a subir a la plataforma. Y aparte de eso también, de repente las leyes, ¿verdad? Antiguas, que quiero que de repente miren la ley de organización administrativa, que buscamos en internet, buscamos, siempre encontramos acortada la ley, ¿verdad? Siempre encontramos a partir del artículo 115, vamos a decir, ¿verdad? Pero yo tengo acá una copia que les voy a también pasar para que lo tengan, que es una copia bastante antigua y es desde el artículo 1, ¿sí? Entonces también eso va a estar en manos de ustedes en la plataforma. ¿Y qué más? Y bueno, y normativas que vimos que ustedes lo pueden bajar de internet, tanto la ley 1462, la ley 4046. Bueno, yo creo que con las menciones que se hacen acá, después ya ustedes tienen bastante material para poder leer, para poder analizar y volver a hacer ese esquema, ¿verdad? Para poder entender mejor la aplicación de cada una de ellas. ¿Les parece? Gracias, profe. Gracias. ¿Otra pregunta? Si tienen. Creo que quedó claro entonces, ¿sí? Vamos a despedirnos acá y nos encontramos el próximo lunes continuando esta unidad. Y para el día, no este miércoles, el próximo miércoles entonces sería nuestro examen de esta unidad. ¿Está bien? Así que vayan mirando ya para que no haya confusión. Muchas gracias, profesora. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan un buen resto de jornada y de semana. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Gracias por atender. Gracias.